presentó Contigo, donde la pluralidad del pensamiento confluye, solo por RCR 750. Muy buenas tardes, una nueva emisión de Contigo la Causa R, desde los estudios de Radio Caracas Radio, la casa que vence al silencio y a la censura. Estamos aquí en una nueva emisión de este programa de hoy, 15 de marzo de 2023. Quien les habla, Luis Trincado, acompañado del diputado Arnoldo Benítez. Muy buenas tardes, Arnoldo. Buenas tardes, Luis. ¿Cómo está la cosa? Bueno, aquí estamos en una nueva emisión y en un momento político complejo e interesante al mismo tiempo, y vamos a ver si podemos lograr contacto con Alfredo Ramos, que es nuestro invitado especial del programa de hoy, donde tenemos mucha materia por tratar, sobre todo en un momento donde siguen las protestas de todos los sectores laborales del país, y donde pareciera que vamos hacia una confluencia de sectores. Próximamente habrá lo que ya se anunció como una Asamblea Nacional de Trabajadores, es decir, parece que hay un intento de reagrupamiento de las fuerzas laborales. Ayer tanto en Barinas como en Portuguesa están planteando arrancar a caminar para Caracas, ¿no? Sí, ya hay planteamientos donde la situación verdaderamente es insostenible, y tú mismo lo has venido graficando en cada uno de nuestros programas, la situación en la que se encuentra el salario mínimo con respecto ya al dólar. Ya estamos al nivel de 4 o 5 dólares mensuales de salario mínimo, y es una situación absolutamente insostenible, no solo para los trabajadores activos, sino mucho más todavía para pensionados y jubilados que no tienen otra vía de sustento. Así es. Ya tenemos al aire a Alfredo Ramos. Muy buenas tardes, Alfredo. Buenas tardes, Luis y Arnoldo. Muchas gracias por esta oportunidad. Mira, Alfredo, uno de los temas que quisiéramos abordar contigo, bueno, Alfredo Ramos, que es un líder nacional de la causa R, pero también un líder nacional de los trabajadores, muy ligado al mundo de los trabajadores de las telecomunicaciones, ex secretario general de la CanTV, de los trabajadores de la CanTV, y que se forjó en esas luchas por las mejoras de las condiciones laborales. Tú estás viendo en este momento y viviendo, porque eres solidario además con los trabajadores activos actuales que están en la calle, y es inevitable ligar, Alfredo, la lucha de los trabajadores a la actual lucha política por salir de este régimen. Pareciera que es inevitable, por cuanto de las señales que está dando Maduro es que no quiere en lo más mínimo ceder terreno a la posibilidad de mejorar la calidad de vida de los trabajadores. ¿Cómo ves tú esta situación? Bueno, primero tengo que destacar lo siguiente, Luis y Arnoldo, que más de 2 meses arrancó las protestas de los trabajadores y especialmente de los educadores en todo el territorio nacional, y a pesar pues de que Maduro ha venido jugando al cansancio, al desgaste de la lucha, los docentes siguen en la calle. Es sorprendente de verdad la resistencia de los docentes de continuar pues en esta lucha para lograr pues un salario digno y mejores condiciones laborales. O sea, es un hecho que yo creo histórico, importante en lo que ha significado el desarrollo de las luchas de los trabajadores del país. Yo que estuve al frente del sindicato de CanTV en Caracas, que tenía 10.000 afiliados, bueno, nunca había visto pues un nivel de resistencia como la que tienen los educadores en estos momentos, que a pesar pues de que Maduro le niega la posibilidad de un aumento salarial, y bueno, los educadores continúan en la calle. Yo creo que yo creo que propio y extraño, pues hasta uno mismo que pensaba que la lucha de los educadores iba a llegar a un término,
una vez que en este caso el patrono Estado no le otorgara ningún incremento, y resulta pues que los educadores siguen batallando, siguen peleando, han aprendido de esta lucha, que es una lucha de resistencia. En unos momentos tú observas como una especie de repliegue, luego llegan con mucho más fuerza. Ayer vi unas extraordinarias movilizaciones en algunos estados del país, por ejemplo en el caso de Barinas, muchas cuadras, una movilización masiva de los educadores que siguen pues dando el ejemplo a todos los trabajadores del país en lo que significa pues luchar por sus reivindicaciones, por su contrato colectivo. Es importante también resaltar, Luis, que los educadores, y por eso digo que Maduro es el más antiobrero, un dictador antiobrero que hemos tenido, a pesar de que él se autocalifique como el presidente obrero. Hay que destacar que los educadores lograron su primer contrato colectivo. Y recuerdo yo que estaba en Caracas, que estuve pues al frente de la lucha de los trabajadores de CanTV también por sus mejoras, bueno, que hicieron huelgas de trabajadores, huelgas sindicales, huelgas de hambre, movilizaciones extraordinarias, hasta que lograron la primera convención colectiva, porque ellos no tenían convención colectiva. Entonces resulta que este señor que se autodenomina presidente obrero lo que ha hecho es destruir todas esas reivindicaciones logradas a punta de lucha, de sacrificio de los trabajadores. Maduro es un antiobrero, antisindical, que lo único que ha hecho es reprimir, perseguir no solamente a los dirigentes sindicales, sino a los propios trabajadores que han enarbolado pues la lucha por lograr una vida digna, que no es más pues que lograr la firma del contrato colectivo, un contrato colectivo que resuma pues lo que son sus reivindicaciones. En cualquier parte del mundo los educadores son los mejores pagados, y aquí en Venezuela pues los educadores son los peores pagados. Pues como un educador va a enseñar pasando hambre, pasando necesidades, que a veces no tienen ni siquiera para pagar el pasaje para el traslado a su centro de trabajo, a su centro educativo, porque un salario de 4 bolívares diarios, imagínate tú, 4 bolívares diarios, eso es una burla a lo que es la condición humana. Maduro lo que ha ejecutado un exterminio laboral, no solamente contra los docentes, sino contra todos los trabajadores del país. Por eso reivindico esta lucha. Le quiero dar toda mi solidaridad y todo mi apoyo a los educadores y a los trabajadores que dignamente, a pesar del tiempo, a pesar de que el patrono Estado, esta banda de delincuentes que usurpa y asaltó el poder en Venezuela, liderado por Maduro y toda su banda, a pesar de que no le han ofertado absolutamente nada, incluso hasta la propia ministra de Educación, Yelixa Santaella, dijo que no iban a firmar el contrato colectivo. A pesar de todo eso, bueno, los educadores continúan dando un ejemplo de dignidad, de lucha, de resistencia, de batalla en la calle, por todas las vías, con todas las formas de lucha, para lograr pues que definitivamente se le firme una convención colectiva digna que beneficie a todos los trabajadores y especialmente a los educadores que están dando esta dura, pero bonita, pero hermosa batalla, que es lograr pues su reivindicación fundamental, que es la discusión y firma del contrato colectivo. Ahora, fíjate tú, Alfredo, un tema que está íntimamente relacionado con esta lucha es la necesidad y cada vez más urgente, de una especie de unidad de los trabajadores en cuanto a la forma de enfocar los métodos de lucha, mayor organización, mayor capacidad de tener una sola estrategia. Y una de las cosas que siempre afectó el mundo de los trabajadores fue una cierta división. Muchos sindicatos, algunos se entienden, otros no se entienden. Sí, la cantidad de federaciones, la misma cosa que existe prácticamente en todos los gremios y que dificulta mucho la posibilidad de avanzar en algunas de las reivindicaciones y en algunos de los temas que los propios trabajadores requieren
resolver. Pareciera que se está entendiendo eso y vamos hacia una nueva formulación del método de lucha y hay vientos novedosos que están soplando. Yo tengo que reivindicar a un Alfredo Ramos que hace muchos años, siendo integrante de la directiva de la CTB, puso su cargo a la orden y se fue de ese cargo porque dijo que era absolutamente necesario democratizar el mundo sindical y renovar las autoridades de la CTB y de las otras instancias sindicales. ¿Cómo ves tú el anuncio, Alfredo, el anuncio que se ha hecho hace poco de la conformación de una Asamblea Nacional de Trabajadores que tendrá lugar el próximo sábado aquí en Caracas, donde van a confluir trabajadores de todos los sectores y de todo el país? Bueno, creo que es una necesidad urgente que los trabajadores y sus organizaciones sindicales de base se unan en torno a un plan de lucha para lograr pues detener este genocidio y exterminio laboral por parte de Nicolás Maduro en contra de los trabajadores. Yo creo que yo reivindico, al igual que tú, esa iniciativa del próximo sábado de convocar a todas las organizaciones sindicales de base a una asamblea nacional con una dirección político-sindical que todas las fuerzas sindicales en todo el territorio nacional para lograr pues su objetivo fundamental, que es la mejora de sus condiciones de vida, que actualmente pues están totalmente destruidas. Y creo pues que los sindicatos de base tienen que asumir la dirección sindical de este país, que son los que están batallando, porque yo no tengo nada en contra de las confederaciones y las federaciones, pero esos se han convertido pues en cascarones vacíos, en gente pues que lo que ha hecho es vivir del sindicalismo venezolano, no han permitido la renovación, la reestructuración de todo el movimiento sindical en el país. Yo recuerdo, yo fui electo como directivo sindical de la Confederación de Trabajadores de Venezuela por 4 años. Recuerdo yo que fue eso en el 2001 hasta el 2005. En el 2005, una vez que se cumplió mis años en la Confederación de Trabajadores de Venezuela, electo, porque no fui designado, sino electo por los trabajadores, puse mi cargo a la orden y les dije a todas las directivas sindicales en ese momento que todos pusiéramos los cargos a la orden y que se convocara a un proceso de elección para renovar, reestructurar todo el movimiento sindical y que se pudiera dotar a los trabajadores de una nueva dirección sindical. Lamentablemente eso no se hizo, ni se hizo en la Confederación de Trabajadores de Venezuela, ni se hizo en ninguna federación, e incluso en muchos sindicatos. Sí, nuevamente hemos tenido una pequeña falla técnica que trataremos de corregir y vamos a aprovechar para ir a un corte de la emisora, unos anuncios de la emisora y ya regresamos. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Queridos astroyentes, nuestro programa Guía Astrológica ha cambiado de horario. Todos los sábados de 2 a 3 de la tarde, Guía Astrológica. Solo por RCR y RCR.tv, la radio que se ve. Hola, les saluda Mónica Pupo y los invito a acompañarnos a Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas, el único programa de radio dedicado para la fotografía y los fotógrafos. Diafragma 5.6 Radio, todos los sábados a las 11 de la mañana, por RCR, la radio que se ve. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país.
Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más se puede dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750. Nuevamente con ustedes, Contigo la Causa R, estamos entrevistando a Alfredo Ramos. Alfredo, estábamos hablando del tema de los trabajadores y no podemos desligarlo de la realidad nacional completa. Estamos viendo informes de varios sectores que tienen que ver con la industria, con el comercio, y parece que ha entrado en picada la famosa burbuja de Maduro, esa que pretendió vendernos durante el año 2022, sobre todo a finales de 2022, tratando de inyectar recursos y tratando de inyectar mucha publicidad al tema de una recuperación, una supuesta recuperación económica en Venezuela. Sin embargo, estamos viendo cómo en los meses de enero y febrero de 2023 ha disminuido enormemente el consumo en los restaurantes, en pequeños comercios. Las bodegas cada vez están menos surtidas porque hay menor capacidad de reposición de materia prima y de materia para la venta. ¿Cómo ves el panorama económico en este momento? Podemos hablar de eso, podemos decir que se reventó la burbuja de Maduro. Sí, bueno, yo creo que una de las cosas importantes que ha logrado la lucha de los docentes y toda esta movilización de trabajadores durante más de 2 meses es que le rompieron la burbuja en la cara a Nicolás Maduro, que venía vendiendo que el país se estaba arreglando, que bueno, que tenía un crecimiento económico, y resulta pues que con estas movilizaciones y todo lo que han denunciado los trabajadores a nivel nacional, con los sueldos miserables que tienen, bueno, se rompió la burbuja, esa que estaban vendiendo con la salida de bodegones, de autos lujosos, restaurantes de lujo, bueno, todo eso que nosotros hemos denominado la burbuja de Nicolás Maduro. Entonces resulta que todas estas movilizaciones de trabajadores han desnudado el verdadero rostro del hambre del régimen de Nicolás Maduro. El 90%, algunos estiman que más del 90% está en situación de pobreza en Venezuela. Los venezolanos, aproximadamente el 90% en situación de pobreza. Es decir, que yo creo que la pobreza más grande que hay en no solamente en América Latina, sino en el mundo, ni siquiera en otros países que se han vivido condiciones de hambre, pues se ha visto lo que ha vivido el pueblo venezolano, donde una minoría son las que disfruta de la burbuja, que tienen las condiciones, todas las condiciones de vida, pues, en Venezuela, que tienen agua, que tienen luz, bueno, que tienen todas las condiciones, pues, para vivir con dignidad en nuestro país, mientras la inmensa mayoría está en situación de pobreza. Y eso lo vive uno porque nosotros nunca hemos abandonado nuestras visitas a los sectores populares, a las barriadas, en el caso de Barquisimeto, bueno, con Andrés Velázquez, que es nuestro candidato a las elecciones primarias, hemos visitado muchos rincones del país y ahí tú sientes y palpas
lo que ha significado pues la destrucción de Venezuela desde el punto de vista del aparato productivo, social, bueno, toda salud, educación, que Maduro pues ha destruido pues todas las condiciones para una vida digna de los venezolanos. Entonces eso tú lo puedes ver y palpar, porque nosotros no es que lo estamos diciendo por la vía de las redes sociales, sino que nos vinculamos a la gente en nuestras visitas, caminatas, casa por casa, contacto directo, podemos ver la propia realidad. Y la que vive uno, pues, porque aquí mismo, yo puedo decir, en donde yo vivo tenemos casi más de un año sin gas. Aquí llega el agua una vez en el día y por 20 o media hora, donde yo resido, cuando eso anteriormente no lo vivíamos. Pues esas son las condiciones que estamos viviendo nosotros. Es decir, todos, absolutamente todos, hemos sido tocados por lo que ha significado la destrucción de Venezuela por parte de la dictadura de Nicolás Maduro y toda su banda de delincuentes, que se ha demostrado pues que son los únicos que viven bien, que han usufructado la riqueza de Venezuela, que viven robando no solamente los recursos de la administración pública, los recursos del presupuesto público, sino que por otras vías, por la vía del narcotráfico, por la vía del saqueo a las riquezas en el arco minero, que nunca entran al Tesoro Nacional, lo que es el oro, diamante, coltán, todos esos minerales que se han conseguido en el arco minero, que no entran al Tesoro Nacional, sino que van a ingresar directamente a los bolsillos de los enchufados, tanto militares como civiles, que representan el régimen de Nicolás Maduro. Una de las cosas que te ha permitido mantenerte siempre en contacto con la gente, Alfredo, creo que es tu característica de líder social de toda la vida, y eso te llevó a ganar la alcaldía de Barquisimeto. Es decir, y tener la experiencia de haber sido un alcalde exitoso, y tan exitoso, digo yo, añado yo, tan exitoso que hicieron todo lo que pudieron y lo fuera de la ley, que fue sacarte de la alcaldía de Barquisimeto por vía mano militari, por la vía de la fuerza militar, y llevarte a la cárcel por un tiempo largo, pero además sin ningún tipo de condena y sin ningún tipo de juicio, sino simplemente para ellos era un punto de honor sacarte de esa alcaldía de Barquisimeto donde eras tan exitoso. Y eso te permitió además un contacto permanente con la gente y la forma de ver la solución de los problemas. Tú eres actualmente el jefe de comando de campaña, el del comando de campaña de Andrés Velázquez, y lo has acompañado en estas giras por el país. ¿Qué lecciones retiras de las últimas visitas que han dado por el país? Porque han estado en todos los puntos del país, desde Maturín hasta Maracaibo, han estado por diversos estados del país. ¿Cómo percibes el ambiente político en este momento? ¿Está retomándose un poco después de tantas decepciones de los sectores populares y de los sectores de la clase media? ¿Sientes que hay una posibilidad de retomar? ¿Y cuáles son las banderas con las cuales se puede retomar la lucha para que con estas primarias podamos lograr alcanzar la meta, que es tener la unidad necesaria para salir de Maduro? Bueno, fíjate, yo primero honrado con estar al frente de lo que es el comando de campaña de un hombre luchador, frontal contra la dictadura, un hombre valiente, además de ser un hombre humilde, cercano a la gente, que me ha permitido en toda esta gira conocerlo mejor, pues, y de verdad puedo dar fe que Andrés es uno de los, no voy a decir que el mejor, pero es tremendo candidato que tiene no solamente la organización, porque
Andrés no es un candidato exclusivo de la causa R, yo lo siento como un candidato del país, de los ciudadanos, que interpreta a profundidad lo que es el sentimiento de cambio que hay en Venezuela. De verdad que muy contento pues con toda esta campaña que nos ha permitido recorrer el país, hacer contacto con la gente, y creo que una vez que Andrés diseñó pues esa propuesta el año pasado, en el 2022, exactamente creo que el 21 o 22 de enero del año pasado, en Guayana, cuando propuso que la mejor herramienta que tenían los factores democráticos de la oposición para escoger su candidato que enfrente y derrote a Nicolás Maduro era por la vía de unas elecciones primarias, creo pues que esa política ha aprendido. Perdón, ha aprendido. Yo siento pues que la gente progresivamente se ganó pues para las elecciones primarias. Me alegra enormemente ver a todos los candidatos ya en la palestra, visitando, caminando, bueno, cada quien con su discurso. En todo caso será el pueblo venezolano el que decidirá por la vía del voto cuál será el candidato unitario de los factores democráticos de la oposición, que no me cabe la menor duda, como lo sigo reivindicando, ratificando en todos los escenarios, que va a salir victorioso. Maduro no tiene escape a una derrota brutal, glamorosa por parte del pueblo venezolano una vez que se produzcan las elecciones presidenciales en el 2024. Maduro es rechazado más del 85% por parte de la población, incluso hasta los propios gente que apoyaba lo que estos denominan el proceso, esta estafa política que la denominaron revolución o socialismo del siglo XXI. La gente está indignada con este régimen, la gente está definitivamente decidida a salir de Nicolás Maduro en un proceso de elección presidencial. Por eso siento que las elecciones primarias están agarrando mucha fuerza en la gente, tanto los que están afuera como los que están aquí dentro. Es decir, que yo estoy seguro que en estas elecciones primarias que se van a producir el 22 de octubre de este año, tal como lo señaló la Comisión Nacional de Primaria, eso va a ser un éxito para los factores democráticos y una derrota política que indica lo que va a ocurrir en las elecciones presidenciales del 2024 contra Maduro. Por supuesto, también hay que alertar a la gente que Maduro no nos va a poner un camino de rosas, ni va a hacer todo lo posible para entregar el poder, no. Maduro va a intentar por todas las vías de implosionar las elecciones primarias, de dividirlas, de sacar candidatos para las elecciones presidenciales pagados, facturados, que ya se le dieron las medias, como es el caso de Bernabé Gutiérrez, Carri del movimiento Lápiz, Brito por parte del movimiento que ellos fundaron cuando le arrebataron las siglas, los símbolos al partido PJ, que ahora ellos se llaman Primero Venezuela. Es decir, vamos a ver otros candidatos que no van a participar en las elecciones primarias porque sabe que van a salir derrotados por parte del pueblo venezolano y que seguramente Maduro lo financiará para decir que son los candidatos de la oposición y tratar de dividir el voto opositor. Pero lo importante es que ya todos estamos claros que son las elecciones primarias las que van a decidir cuál es el candidato de los factores democráticos de la oposición y que ese candidato que resulte electo va a ser apoyado por todos los candidatos, como muy bien lo ha dicho Andrés, cada vez que tiene una asamblea, cada vez que camina, dice, bueno, yo quiero ser el candidato de la oposición, pero si no soy yo, daré la vida incluso por el candidato que resulte electo. Entonces yo creo que mi opinión con las elecciones primarias, que eso está agarrando mucha fuerza.
lo más seguro es que la votación va a ser masiva el próximo 22 de octubre con las elecciones primarias para elegir un solo candidato. Una vez que tengamos ese candidato, bueno, creo que Arnoldo Benítez, el diputado Arnoldo Benítez, te tenía una pregunta, Alfredo. Sí, Alfredo, todos estamos claros, y sobre todo nosotros que desde el 22 de enero del año pasado pusimos en la calle la necesidad de la elección primaria para escoger el candidato único que le haría pues la contraparte a Maduro. Pero con ser de que precisamente desde esa fecha, durante todo el transcurso del año pasado y lo que va de tanto tú, bueno, acompañando a Andrés, han andado por todo el país, ¿ah? Pero hemos notado, hasta por lo menos hasta hace una semana, que han tratado de invisibilizar a Andrés Velázquez, sobre todo en esas yo diría pseudo encuestas, porque las hay de todo tipo, pero también he notado que en la última semana, ya con estas entrevistas que le han hecho a Andrés, inclusive esta tarde a las 6 de la tarde, a las 9 de la noche, a las 9 de la noche, con Bucaranda, Nelson Bucaranda. Ya Andrés está en la calle. ¿Qué opinas tú de esa presencia de Andrés ahora en los medios, que nos hace muchísima falta, porque es la única manera de demostrar que es la persona más capacitada, más experimentada para poder asumir la rienda del país? Bueno, yo creo que al principio intentaron invisibilizarlo, pero Andrés ha venido pues marcando una pauta con su discurso, no solamente en los actos masivos que hemos hecho en todo el territorio nacional, Arnoldo. Bueno, hicimos uno muy bueno allá en Maracay, como lo hicimos aquí en Barquisimeto, como lo hicimos en Caracas, Puerto Ordaz, Monaga. Bueno, en todos los sitios donde hemos estado, Maracaibo, que me sorprendió Maracaibo, de verdad un extraordinario acto. Y bueno, con estos contactos que está haciendo directo, casa por casa, ha sido prácticamente imposible para esas encuestadoras invisibilizarlo. Porque ahí está en la calle, ahí está el reconocimiento, el respeto que tiene Andrés Velázquez como un luchador incansable por lograr la libertad, la democracia, y que los trabajadores y los venezolanos tengan un bienestar como todos nos merecemos. Yo creo que ahí está pues lo importante de la candidatura de Andrés. Ya uno sabe lo que son estas encuestadoras. Yo creo que tienen muy poca credibilidad. Yo mismo fui producto de eso, y Andrés en otras oportunidades. Aquí en Barquisimeto me trataron de imponer una encuestadora diciendo pues que yo no tenía ninguna posibilidad y colocando a otra persona. Bueno, resulta que en las elecciones, en la primera vez en el 2008, llegué con una altísima votación, y luego en el 2012 logré alcanzar la alcaldía del municipio de Ibarren, una de las más importantes del país. Así como Andrés, también esas encuestadoras decían que no ganaba, y resulta que resultó electo y le escamotearon la victoria ya en el estado Bolívar. Entonces yo creo que Andrés, que la gente le tiene un profundo respeto, le valora pues lo que ha significado la lucha, ha sido un hombre incansable por lograr mejoras para los trabajadores, por lograr mejoras para los ciudadanos venezolanos. Bueno, la gente poco a poco va reconociendo ya quién es Andrés Velázquez, y ahorita yo estoy seguro que es uno de los que tiene posibilidades enormes de ganar las elecciones primarias. Esta es mi percepción que tengo de los contactos y de las giras que he tenido con él. Andrés es un hombre no solamente que ha luchado por los intereses de los trabajadores. Muchas de las reivindicaciones que tienen los trabajadores del país, es importante la gente que nos está escuchando, a pesar de los diezmados que puedan estar producto de la dictadura que ha acabado con todas estas reivindicaciones, pero hay que recordar que la reducción de la jornada laboral de 48 horas a 40 horas fue producto de una lucha que lideró Andrés Velázquez en Sidor, la primera empresa donde se establece el horario, la jornada laboral de 40 horas fue Sidor, y eso fue producto de una lucha que Andrés Velázquez y su movimiento matancero realizó allá en Guayana. El reconocimiento del salario integral para el cálculo de los beneficios laborales,
Anteriormente se calculaba todas las reivindicaciones de los trabajadores en base al salario básico. Una vez que Andrés, al frente de la presidencia del Sindicato de Decidor, introduce una demanda en la Corte Suprema de Justicia y una lucha que dio ya con los trabajadores de Guayana, se le reconoce a los trabajadores para el cálculo de sus beneficios el salario integral, que es todo lo que devenga regular y permanentemente en su jornada laboral en el año. Eso es una reivindicación, bueno, que aún está ahí, pues, lamentablemente, pues, con el tema de la desaparición del salario, de los salarios miserables que devengan los trabajadores, tal vez eso no se palpa ahorita como anteriormente. Anteriormente los trabajadores, cuando cobraban sus prestaciones sociales, una vez culminada su relación laboral, cuando cobran su fideicomiso, recordemos lo que son el fideicomiso, los intereses sobre prestaciones sociales, cuando cobraban sus aguinaldos o utilidades, cuando cobraban su bono vacacional, cuando cobraban su bono nocturno, cuando cobraban su jornada extraordinaria, lo que se conoce como sobretiempo. Ahí estaba el salario integral, cada vez que se le iba a calcular a los trabajadores. Por eso es que los trabajadores, aún no teniendo el mejor salario tal vez de América Latina, pero que era un salario que le permitía vivir con dignidad, arreglar su casa, algunos hasta compraban vehículos, vivir pues con dignidad. Cuando tú cobrabas las utilidades del aguinaldo, los aguinaldos, bueno, le compraba lo que uno llama los estrenos a los muchachos, sus juguetes, arreglaba la casa, bueno, hacías tu cena navideña, tu cena de fin de año y todavía te quedaba para el mes de enero. Eso era el salario de los trabajadores, producto de la lucha que hemos venido librando con un hombre como Andrés Velázquez al frente de esta lucha. Un gobernador exitoso. Ahí está pues el recordatorio de todos los ciudadanos de Bolívar, de la gente de Bolívar, que aún después de 30 años dicen que el mejor gobernador electo por el pueblo fue Andrés Velázquez. Nadie lo ha superado. Después de 30 años que salió de la gobernación, fue reelecto, nada más y nada menos, como gobernador del estado de Bolívar, con el 72%, creo, o 72 o 77%. ¿Sabes lo que es? Reelecto con más del 70%. Ese es un reconocimiento a la gestión que Andrés Velázquez había hecho en el estado de Bolívar, a pesar de todos los obstáculos que le colocaban en la extinta Asamblea Legislativa y todo lo que hacían para aquel momento la oposición a la gestión de Andrés. A pesar de todo eso, Andrés fue reelecto con más del 70%. Igualmente ha venido luchando desde que llegó el régimen chavista, esta estafa política que se le ha producido a los venezolanos, que se le ha ejecutado. Bueno, Andrés enfrentó al régimen de Chávez, ha enfrentado al régimen de Maduro con firmeza, con valentía. Ahí está, pues, ese es un Andrés Velázquez con todos los méritos para conducir este país en una transición, para que le permita al pueblo venezolano recuperar sus instituciones, recuperar su bienestar en una transición democrática con un hombre como Andrés Velázquez. Vamos a ir, Alfredo, al último corte de esta emisión, de este programa, y al regreso, ya para la parte final, vamos a hablar de las cosas que consideramos importantes de lo que Andrés Velázquez le está proponiendo al país. Ya regresamos. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. Solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Hola, les saluda Mónica Pupo y los invito a acompañarnos a Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas, el único programa de radio dedicado para la fotografía y los fotógrafos. Diafragma 5.6 Radio, todos los sábados a las 11 de la mañana, por RCR, la radio que se ve. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes, a las 2 de la tarde, por RCR 750. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Ya estamos nuevamente con ustedes y ya en la parte final de este programa. Alfredo, una de las cosas importantes es que Andrés no solamente tiene esas cualidades que tú has enumerado, sino que además es el primer candidato en haber hecho una propuesta concreta, con nombre, apellido, además con un temario que engloba absolutamente todas las facetas de la vida nacional, que es una propuesta llamada por la Venezuela Digna. ¿Podrías decirle a nuestros escuchas cuál es fundamentalmente, según tu punto de vista, los aspectos fundamentales de esta propuesta de Andrés Velázquez? Bueno, yo creo que la propuesta de Andrés, que la hemos o la he denominado él la Venezuela por una Venezuela digna, resume pues lo que es el sentimiento nacional de todos los venezolanos que han sido humillados, donde se les ha despojado. Han sido despojados, dice Alfredo Ramos, y evidentemente una de las características que en la causa R y la gente que acompaña en el voluntariado Andrés Velázquez es llegar a la conclusión de que fue muy evidente que bajo este régimen de Nicolás Maduro el pueblo venezolano ha sido despojado de todos sus derechos. Es decir, el pueblo venezolano está en una situación de carencia, de abandono, de absoluta necesidad, y ese despojo solamente puede contrastarse o recuperarse o corregirse mediante la dignificación del pueblo venezolano. Sí, es que el mismo Alfredo lo planteaba, ¿no? Un año sin recibir el servicio de gas, cuando tú anteriormente llamabas a la empresa que distribuía el gas, te traía la bombona, te la instalaba, y se llevaba la vacía. Así es. Igual que con el servicio de agua. Yo lo tengo allá en Aragua, en Cagua.
pasan hasta 2-3 semanas sin que llegue una gota de agua. Y entonces tenemos, aquel consorte de camioneros de agua que sea el gran negocio que hay en este momento en esas ciudades. Y lo que equivale a una privatización del servicio. Eso totalmente. Una privatización y bajo cuerda. Pues. Y que te la cobran. Y que cuando tú vas a pagar, la gente no encuentra la cara de la persona que te está cobrando. Sí, ya tenemos nuevamente al aire Alfredo. Estábamos hablando de qué destacarías tú como esencial de la propuesta de Andrés Velázquez por una Venezuela digna. Bueno, que creo que la propuesta de Andrés por una Venezuela digna representa o reivindica un sentimiento nacional del pueblo venezolano, que es lograr pues vivir con dignidad en nuestro país. Los venezolanos han sido humillados, despojados de todo su manera, su forma de vivir, que ha obligado pues a que más de 7 millones de venezolanos hayan tenido que irse de nuestro país buscando un mejor porvenir en el extranjero. Yo creo que por eso creo que lo importante de esta propuesta de la Venezuela digna es devolverle, recuperar la dignidad de todos los venezolanos. Yo estoy seguro que una vez que derrotemos a la dictadura de Nicolás Maduro en esas elecciones presidenciales, que no me cabe la menor duda, lo vamos a lograr, muchos de esos venezolanos van a retornar al país para reconstruirla a Venezuela y devolverle pues su dignidad. La propuesta de Andrés es muy clara, que es dignificar la economía, la política y a los ciudadanos, a las personas, a los venezolanos. En primer lugar, dignificar la economía pasa pues por abrir la economía venezolana a la inversión nacional y extranjera. Venezuela tiene muchos recursos para que países e inversionistas de otros países, igualmente de acá de venezolanos, puedan invertir y recuperar el aparato productivo en Venezuela. Bueno, Venezuela tenía un crecimiento, más allá de las críticas que uno tenía con los gobiernos anteriores, poco a poco venía teniendo un crecimiento fuerte. Yo lo puedo decir aquí en el caso de Barquisimeto, teníamos 3 zonas industriales, bueno, no, lo que está ahí, que es de Aragua, de Maracay, bueno, todo lo que es el eje en Maracay, cuántas industrias habían, textileras, bueno, miles de trabajadores en las zonas industriales ahí en Aragua, igualmente aquí en Barquisimeto, 3 zonas industriales con un crecimiento y una proyección a tener 4 zonas industriales y hasta una quinta en el caso de Caudare, o incluso también se perfilaba en las zonas del Tocuyo y Carora para tener sus propias zonas industriales. Bueno, eso fue desmantelado, acabado con toda esta política del régimen de tanto de Chávez como de Nicolás Maduro, que acabaron pues con todo el aparato productivo por la vía de las expropiaciones, por la vía de el asalto a las fincas productivas, a las empresas, que trajo como consecuencia pues la ruina económica. Creo que dinamizar la economía por la vía de una inversión masiva de capitales nacionales y extranjeros, estoy seguro pues que se va a poder recuperar el aparato productivo. Andrés ha propuesto en el tema petrolero las asociaciones estratégicas, tanto de inversión por parte del Estado como inversión privada, que permita pues la producción de petróleo, que aquí estaba proyectado para llegar hasta 6 millones, y eso una vez que llegó Chávez al poder, pues lo que hizo fue acabar con una de las mejores industrias, no solamente de América Latina, sino del mundo, la quinta ubicada en el ranking mundial como una de las empresas más rentables, más productivas que tenía el mundo, como era la industria petrolera venezolana PDVSA, no solamente con su producción, sino con su refinación. En el caso pues de la gasolina, pues que teníamos 5 o 6 refinerías que también fueron acabadas por parte del régimen tanto de Chávez como de Nicolás Maduro. Entonces yo creo que el tema de la inversión es la parte más importante
la propuesta de Andrés. Bueno, el tema de las empresas básicas de Guayana, yo creo que todo el mundo reconoce que esas empresas están totalmente quebradas, que hay que hacer también asociaciones estratégicas o privatizarlas. Yo aquí voy a ser claro, pues yo creo que esas empresas hay que privatizarlas para que puedan retomar el rumbo que tenían anteriormente. Sidor era una de las empresas en Latinoamérica que producía más acero, y resulta pues que que también fue destruida y con trabajadores descontentos, laborando en condiciones de miseria, con salarios de miseria. Yo creo que esa parte importante que ha hecho Andrés, esa propuesta importante de dinamizar todo lo que es la economía, producto pues de la inversión nacional y extranjera, creo que es una propuesta que va a lograr pues dinamizar la economía y recuperar el empleo y los salarios de los trabajadores, que haya producción en el país, porque aquí no se está produciendo absolutamente nada. En el caso de las personas, ha hecho una propuesta también muy concreta, que es lograr que una parte de la renta petrolera sea utilizada para las jubilaciones y pensiones de los trabajadores, para el tema de la salud y para el tema de la educación, que por cierto es una propuesta que hicimos hace muchos años. Cuando estuvimos en el Parlamento, nosotros propusimos una nueva ley de seguridad social que tenía la propuesta de la creación de los fondos, tanto el fondo de pensión como el fondo de salud como el fondo de educación, por la vía de una alicuota parte de la renta petrolera utilizada para lograr que los venezolanos, una vez que culminen su relación laboral, una vez que lleguen a la vejez, puedan tener una vejez digna, y no lo que está ocurriendo actualmente, que tenemos pues a nuestros jubilados y pensionados con unas pensiones totalmente miserables, muriéndose de hambre, muriéndose por enfermedades, porque esa pensión no le alcanza absolutamente para nada. Entonces, lograr tener una pensión digna, porque una sociedad se mide de acuerdo a cómo se valora a los niños y cómo se valora a sus adultos mayores. Entonces, creo pues que la política que Andrés está proponiendo de los fondos de pensiones, los fondos de salud y los fondos de educación va encaminado pues a lograr un estado de bienestar social en el país, dignificando a las personas, que es la propuesta muy concreta que tiene Andrés en relación pues al tema de la seguridad social. Una sociedad sin presos políticos. Lo primero que vamos a hacer es darle la libertad a todos los presos políticos, y que aquí en Venezuela no haya nunca, jamás, un preso político por el solo hecho de pensar diferente. Creo que es reivindicar los derechos humanos, los derechos sociales, los derechos políticos de los venezolanos. También está pues en la propuesta de dignificar a los ciudadanos y dignificar la política. Yo creo que hay está en dos ejes fundamentales. El tema de eliminar para siempre la reelección indefinida por la vía de una reforma constitucional, esa reelección indefinida que fue una trampa de Chávez, de Hugo Chávez, colocar la reelección indefinida para todos los cargos, con el propósito pues de que él se le permitiera perpetuarse en el poder. Eso ha sido lo más dañino que ha tenido los venezolanos, porque eso fue una artimaña, una farsa de Hugo Chávez Frías, que tenía el objetivo de perpetuarse en el poder, no solamente él, sino todo lo que venía pues después de él, con este desmadre que hemos tenido pues con Nicolás Maduro y toda su banda de delincuentes. Yo creo que el tema de la eliminación de la reelección indefinida por la vía de una reforma constitucional y proponer la doble vuelta para las elecciones presidenciales es una cosa muy, pero muy importante, novedosa, que profundiza el valor de la democracia en el país, que una vez pues que logremos salir y desmantelar todo lo que ha significado el chavismo y su delincuencia en todas las instituciones del país. Creo que desde el punto de vista de dignificar la política, eso es esencial, además del combate duro, sin cuartel, al tema de la corrupción, la creación de una fiscalía exclusivamente para el tema de la corrupción en Venezuela. Si antes teníamos corrupción, bueno, con este régimen, bueno, yo creo que no hemos tenido
una corrupción más grande, el saqueo más grande que se le ha hecho a país alguno como Venezuela por parte de Nicolás Maduro y todo lo que él significa. Por eso, importante el tema de la lucha contra la corrupción. Andrés puede dar fe de lo que significa gobernar sin robar. Lo hizo en el Estado Bolívar 2 veces, gobernador del Estado Bolívar. Bueno, ahí está Andrés, hombre humilde, honesto, que puede presentarse tranquilamente en cualquier sitio con su frente en alto, porque nadie lo puede señalar jamás de haber usufructuado los dineros públicos cuando estuvo al frente de la gobernación del Estado Bolívar. Creo que eso es lo esencial de lo que significa la Venezuela digna, que es recuperar pues el estado de bienestar social para todos los venezolanos. Bueno, muchísimas gracias, Alfredo, de verdad que nos has dado un resumen bastante interesante de qué consiste la propuesta de Andrés Velázquez. Gracias por tu participación en el programa de hoy, y también tenemos que agradecer los comentarios y los saludos y las sugerencias que nos hacen algunos radioescuchas que nos han escrito al chat: Itala Yepes, Inés Martínez, Antonia Mendoza, Nancy Camacaro, Rafael Betancourt, Daniel Álvarez y otro, Gualberto Mora, Giovanna Castagnoli. Es decir, hemos recibido sugerencias que van a ser tomadas en cuenta en los próximos programas. Y muchísimas gracias, Alfredo, nuevamente por tu participación. No será la última vez que estés con nosotros, porque vamos a necesitar que nos ayudes a seguir escudriñando todas estas propuestas y que nos vayas informando de cómo va avanzando la campaña de Andrés Velázquez en esta primaria que debe llevarnos a una victoria definitiva para salir de este régimen de Nicolás Maduro. Muchas gracias a todos los oyentes, gracias a ustedes por estar pendientes. Hasta una próxima emisión de Contigo la Causa R. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750.